Muy bien, estamos preparándonos para la porción de esta semana, se llama Bait Hanan. Y supliqué. El capítulo del libro de Deuteronomio, capítulo número 3, en el 23 en adelante, dice lo siguiente. En aquel tiempo le rogué al Señor: oh Señor soberano, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que tú haces? Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay al otro lado al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Inclinemos nuestro rostro. Bueno, hoy hemos llegado a la segunda lectura de Deuteronomio. Yo creo que ya a esta luz del día, ya en este tiempo, ya con el repaso, yo creo que ya sabe qué es Deuteronomio. Les dije que hoy va a ser una presentación que tiene como propósito la interactuar y el ejercitar acá. Preguntarnos para que usted participe, para que usted eche a andar su imaginación, su creatividad, su intelecto, su capacidad, su recuerdo, todo participe. Seguimos con el recuento de los hechos previos a que Israel entre a la tierra. ¿Alguien recuerda qué era Deuteronomio? Repetición de la ley. Viene de una frase del griego o del latín, Deuteronomius, que son dos frases a la vez. Deutero, que significa segundo, que puede ser entendido como repetido. Nomos, ley. Y les está narrando, como lo vimos en la primera parte la semana pasada, de lo que sucedió en el lapso de los 40 años, las altas y las bajas, y aquí sigue aportando esos momentos difíciles que se pasaron o que pasaron. Entre esas cosas difíciles y a veces incomprensibles, es que vemos la súplica que Moisés expresa a el Creador cuando éste percibe la tierra prometida. El objetivo de hace 40 años lo tenía frente a sí y querer entrar y disfrutar de las promesas que Dios había hecho, o como dicen los comentaristas rabínicos, disfrutar, poner por práctica lo que solamente allí se puede poner por práctica. Pero la respuesta que Dios le da ha generado mucho debate, hermano, mucha inquietud, porque Dios le contesta de una manera áspera: basta ya, no sigas hablándome de esto. Y que recuerde usted que dentro de los personajes que hemos estado mencionando como principales a lo largo de la salida de Israel de Egipto, pues Miriam o María, Aarón, Josué, Caleb, podríamos hablar de otras personas como Coré, Eleazar, seguiríamos hablando. Y lo que vemos nosotros es que
el más distinguido, el más citado, el más famoso, el que podemos decir hoy en día que un profeta sin igual está rogándole a Dios entrar y Dios le dice, no, no. Quiero que usted se imagine esa respuesta. Los académicos y estudiosos se hacen una pregunta en torno a ello. ¿Por qué tan severo? ¿Por qué no dejarlo entrar? Obviamente, las personas que son de corte teológico también se hacen la pregunta, pues, ¿qué pasaría? Y cada uno de los dos han aportado, pues, un posible motivo sin que podamos decir, ese fue el motivo, porque mientras no venga en la Biblia, nos dejan la incertidumbre, no sabemos más. Para usted no es áspero que Dios le diga así a rajatabla que no, Moisés, ya te dije que no quiero hablar de este tema. Eso es lo que podríamos entonces llegar a la expresión de decir, basta, ya, no sigas hablándome de eso. A lo mejor, cuando usted piensa en esto, pues llegué a pensar, ¿no sería un tanto injusto de que Dios le diga a ese hombre al que todo mundo conocemos como el gran profeta, el gran siervo de Dios, el profeta sin igual, porque recuerde que hasta en los textos encontramos que dice, ya no va a haber un profeta como tú, porque a ti te hablé cara a cara, pero a los demás no, solamente por visión y por sueños, pero ya como a tú y yo, no. Entonces piense esta pregunta, porque quiero que usted haga este ejercicio. ¿Qué aprendemos cuando vemos esta frase? Ya lo voy a poner en texto un tanto variado, más al presente, una variante textual un poco más al presente. Ya te dije que no, Moisés. Pues, ¿qué no entiendes? ¿Qué piensa usted cuando oye eso? Y usted fuera el profeta. No me venga a que se va a poner muy espiritual y va a decir, está bien, Dios, lo que usted diga, amor y paz. Lo que usted diga se hace. Porque le aseguro que es lo que menos haríamos. ¿Cómo lo sé? Generalmente nosotros, alguien por aquí, la hermana Delia decía que le gustaría vivir muchos años. No sé a qué se refiere con muchos años, posiblemente unos 80 años para arriba, 90 años, es decir, ver nietos, ver bisnietos, ¿verdad? Y que de repente, Dios no lo vaya a permitir, le dijera, no, Delia, ya te dije que no. Además de todo, te quejas, ya te vas. Imagínese. Aquí vemos que Moisés suplica, estoy seguro que usted y yo también suplicaríamos. Si él suplica, estoy seguro que usted, pero una, una chancita más. ¿Qué piensa usted? ¿Qué aprende de esto? ¿Qué aprende cuando usted oye, no, no, y es no? No como el abuelo Castañeda, ¿no? Dije que no, pero bien los nietos. Bueno, sí. Fí- Fíjense por qué les hago estas preguntas. Gracias, si tienen razón. Porque, miren, dice Arturo, que pareciera que vemos a Moisés un tanto resignado a sabiendas de lo que había hecho.
Yo a veces no veo a Moisés así. Dice, por culpa de ustedes, no me dejó entrar Dios. O sea que yo veo, por otra parte, una reacción natural que a veces tenemos nosotros, ¿no? Hasta, el texto bíblico nos hace ver a un Moisés que dice que tenía 120 años, pero no, nunca describe a Moisés como un ser de 120 años que conocemos. Dice que mantenía su vigor y su energía. O sea que, a veces lo voy a poner otra vez en textos, en una, parafraseando la versión a un término hoy en día. Imagínense que le dijeran aquí a Josh, que le dijera a Dios, ¿sabes lo que significa vas a colgar los tenis? Va a entender rápido, ¿verdad? ¿Qué va a decir él? Pero todavía puedo, soy joven, Señor. Nunca en su vida va a orar más como ese momento. Ay, Dios, Dios, dame un chance más. Nadie va a aguantar a esta mujer como yo. Dame chance, Señor, pobrecita. Y luego se va a poner del lado de que me necesita, ya me necesita, pero ¿qué haría sin mí, Señor? No sabe hacer nada en la casa, Señor. No me cargues los pecados de ella. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Por qué le digo? Porque yo escucho que dice la hermana, pues sí, pero parece que como que lo estamos despidiendo. Pero Moisés no describe así a Moisés la Biblia. Ahora, ¿puede ser tramposo Moisés? ¿Puede alguien decir? Pues sí, como él escribió esta parte, si cuando nació dice que era bueno, pues cuando era viejo dijo, no, me miraba bien. Alguien va a poder decir eso, ¿no? Ah, pues él se puso bien suave ahí, ¿no? No, pero pues, no sabemos más que eso, ¿no? Ahora, fíjense una pregunta, y otra también, que él dice, ¿puedo llegar a otra mujer? No, que en la Biblia no vemos a una persona que podríamos decir una ancianidad con ya no puede y ya, sí, señor, ya no aguanto no es como yo que todo me quejo. Ay, ay, mi espalda, mi brazo, sí, no. Él estaba descrito como en toda su capacidad de poder hacer. ¿Qué aprendemos cuando Dios dice no, no? Y dije que no. Yo a veces escucho predicadores y a veces pues por eso le digo que es fácil, para mí es fácil entender esto, que hay líderes manipuladores. Porque es fácil engañar a las personas y presentarles una idea que no se va a cumplir y hacerles ver a las personas que Dios te va, es como el genio de la lámpara, no, usted venga a Dios, frote la lámpara y se le va a ir la enfermedad, Dios se la va a quitar porque son demonios. Eso es fácil venderlo, porque no te piden evidencia, no te piden prueba, no te piden. Venga usted y si usted viene aquí y me deposita $100, le va a dar $100 más y mis $100 más hasta llegar a ser 100 por uno. Eso es fácil venderlo. Por eso hay gente que dice, bueno, si fuera cierto, mejor que el pastor nomás dé y con eso se va a multiplicar, no necesita pedir nada. Eso es fácil venderlo. Eso es fácil, entonces enganchar a las personas con tú das y Dios te da. Y todo lo que tú le pidas a Dios, no te preocupes porque hay un texto que dice, todo lo que pidas en mi nombre te será dado. Mal aplicado, porque ni siquiera a Moisés se le concede una súplica. Por favor, Señor. He venido negándote desde el inicio que no quiero ir y me mandaste. He venido diciendo qué pueblo tan más difícil y tú me sigues diciendo el pueblo que tú sacaste. Yo he venido 40 años peregrinando, soportando adversidades con la intención de entrar y aquí en la mera puerta me dices un portón en la cara y me dices, ¿no entras? Eso es complejo, ¿no?
Eso puede ser catalogado como injusto para muchos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Tomando en cuenta que yo no veo un Moisés resignado, pues sí, está bien, Señor. Te dijo, no entro. No, suplica y por lo que vemos no es la primera vez como para que le haya dicho, no sigas hablándome de esto. Ya estuvo Moisés. Esto nos puede transmitir con una claridad que no es cierto que conceda a Dios todo. Y eso también es entendible, porque ni nosotros como padres le damos todo a nuestros hijos. Es más, la generación mayor a nosotros llegan a decir que nosotros somos demasiado protectores. Ustedes le dan todo. En mi tiempo no había ni computadoras y ustedes les quieren comprar teléfono, tablet, computadora, todo le quieren comprar. Un iPhone, un reloj también, un iWatch, todo quieren darle moderno. En mi tiempo sabía cómo era la hora. Clave un palo en el suelo y ahí cheque la hora. Eso le enseñaron a uno en la escuela. Y es lo que, así nos enseñaban en la escuela, clave un palo en la tierra y le va a decir la hora. ¿Quién sabe hacer eso? Hoy al niño se le va la internet y vinieron todos los demonios del infierno, se le acabó el mundo. Y adultos también, porque estamos habituados a una tecnología diferente. Entonces llegan a decirnos que son mayores a nosotros, dice, "Mm", o algo le llaman las generaciones de cristal, la generación quién sabe qué, puro delicado. Lo que podemos ver, fíjese, una lección interesante, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo habrá cosas que Dios no va a conceder? No quiere decir que no ruegue, ¿eh? Fíjese esa parte. Lo que podemos ver entonces es que no es el único caso en el que vemos en que Dios dice, te voy a conceder lo que me pides. Y a otros, ¿acaso no rogó el Mesías Yeshua? Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Si quieres que te vaya bien, le dice el pueblo, Dios al pueblo, perdón, Moisés al pueblo, bajo la instrucción de Dios, en el capítulo número 4, escucha los preceptos de Dios, escucha sus normas que yo te enseño, ponlos por práctica, a fin de que cuando vayas a entrar a esa tierra, la que Dios te da por posesión, la que te he dicho que te voy a entregar, y la que he dicho a tus padres que te iba a entregar, hazlas. Cuando nosotros vemos esta parte en el capítulo 4, es previo a la entrega de lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos. Había dicho la semana pasada que de los mandamientos que son citados en este libro de Deuteronomio, más de 70 son nuevos. Y la cláusula dice que te vaya bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa frase de que te vaya bien? ¿En qué implicaba que les fuera mal? ¿Se hacían qué o no hacían qué? Pues obviamente era de que si le obedecían a Dios, ¿no? Porque dice, vas a entrar a ese lugar, esa gente tiene otras costumbres, no hagas esas costumbres, tú no eres así. Mira, mira por qué las estoy expulsando. Además les advierte, no añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada para así guardar los mandamientos de Adonai vuestro Dios que yo os prescribo. Ahora una pregunta para que piense. Que la idea es pensar ahora, ¿eh? La idea es ahora poner a trabajar acá las matemáticas. Si aquí dice en el capítulo 4, versículo 2, no le agregues, no le quites al que te estoy enseñando, le hago una pregunta. ¿Se habrán agregado mandamientos aquí?
Si le acabo de decir que encontramos 70 diferentes mandamientos y más de lo que vemos en Éxodo, números. Y esa es la pregunta. Si dice Moisés, porque a él se le atribuye este libro, no añadiréis nada de lo que yo mando, ni quitaréis nada. ¿Se habrá agregado? Si decimos que no, podríamos entonces tener una dificultad. Pero entonces, ¿por qué encontramos aquí mandamientos nuevos que no vienen allá? Si decimos que sí, entonces podríamos decir, no, es que implicaba también este paquete de mandamientos, porque cierra todos los mandamientos. Puede ser aceptado. Lo que sí podemos ver es que no encontramos una contradicción en relación a los mandamientos. No quiere decir que Dios dice, no te hagas imagen y luego encontramos un mandamiento. Bueno, sí, hazte imágenes, adóralas. No, no hay esa forma en la percepción. Una aportación más, dice Moisés. Guárdalos y practícalos porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. O sea, la gente cuando usted responde con una información concreta, basada, sustentada, dicen, no, pues usted sí sabe, ¿no? Qué pueblo tan interesante que usted puede responder con la evidencia, con texto, con información. No es lo mismo a decir, yo creo, pues yo creo que no, no hay que documentar la información. Estamos obligados. Es más, la gente va a querer que se le compruebe, ¿no? Gente que le va a decir, a ver, pero ¿dónde viene en la Biblia? No va a estar con que yo le diga, o sea, en la Biblia. Ante las palabras, vale la pena preguntarnos, ¿se ha respetado el mandamiento de no agregar o quitar estatutos prescritos? Podríamos decir que a años de haber sido escrito estos libros, podríamos decir que alguien no se haya atrevido a agregar mandamientos nuevos, reglas nuevas, o como dicen de ahí mismo capítulo 4:2 que miramos, quitarle, algunos se hayan atrevido a quitarle. ¿Qué piensan? Yo les compartí al inicio también que nosotros debemos de tener cuidado porque el doctor Adolfo Royman dice una frase que a veces incomoda mucho a a los teólogos, no a los académicos, a los teólogos. El doctor Adolfo Royman dice una frase muy interesante. Dice, yo sé que lo que voy a decir es un tanto presuncioso, pero es la verdad. Hoy estamos en una época en la que sabemos más que en la época de los primeros padres de la iglesia y en la época de los primeros sabios de los judíos. No, le pregunta, ¿pero por qué? Porque antes no tenían a disposición lo que hoy podemos tener cualquiera de nosotros, cualquiera. Hoy puedes tener Biblias de diferente tipo. Puedes informarte por internet de textos antiguos que ni siquiera existían en la época de esos sabios porque ni los conocían. Se han encontrado documentación tan antigua como los rollos del Mar Muerto que ni siquiera Rashi, Maimónides tenían idea de la existencia. Así es que hoy podemos decir que vivimos una época en la mejor luz que podemos cotejar historia, cultura, arqueología, Biblia y todo como nunca en el mundo, cualquiera. Antes no. Quien se dedicaba al estudio era un privilegiado, porque se le asistía económicamente por alguna familia económica. Hay historia de rabinos que los asistían ricos. Usted dedíquese al estudio.
Está bien, también no es fácil estudiar, ¿verdad? Pero hoy cualquier persona puede agarrar, mire, comprar, irse al internet, buscar y sabe consultar fuentes. Y tiene razón cuando dice este Adolfo Reumann. Hoy en día vivimos una época en que cualquier persona tiene a su alcance la mayor testimonio de información que ni antes tenía cualquiera de los más grandes sabios. Entonces, ha habido mucho engañador. Nunca ha faltado, ¿eh? El error de muchos ha consistido en pensar que cuando vino Yeshua, vino y quitó y cambió mandamientos. Es más, suprimió el Antiguo Testamento. En el mejor de los casos, pues nomás unos cuantos, quizá, como me dijo un pastor, bueno, es que nosotros una cosa son los mandamientos morales y otra cosa son los mandamientos rituales. Esos no. Cuando yo le dije al pastor, ¿y dónde usted encuentra esa separación? Y le presenté mi Biblia, pues se le volteó la cabeza como loquito prácticamente, ¿verdad? No supo qué responder. Está bien lo que usted me dice, es más, razonable, pero ¿lo puede documentar? Mm, bueno, es que nosotros así lo hacemos. Ah, ok. Pero ha habido personas que han pensado que cuando vino Jesús o Yeshua, él vino y le dio un portazo a Dios, el Padre. Un guardar esas cosas del Antiguo Testamento o el Tanaj. Eso ya no es nuestro. Por alguna razón incomprensible, a pesar de rechazar el Antiguo Testamento, no dejan de cargar la Biblia con sus 66 tomos que conocemos. ¿Y sabe qué? Qué bueno. Porque muchos, mientras la sigan leyendo, se van a enfrentar a poder responder a una interrogante cuando diga, pero ¿por qué me dice el pastor esto si acá dice esto? ¿Por qué me dice el rabino esto si acá dice esto? ¿Por qué dice el sacerdote esto si acá dice otra cosa? Y lo va a llevar a que algún día va a despertar. No, es que él me a preguntar, a buscar, pero ¿por qué? ¿Por qué me están diciendo que tiene que ser así? Porque si no, no soy un hijo de Dios basado en la etiqueta de esta denominación. En primera de Juan, capítulo 4, hay un texto que dice, no creáis a todo espíritu, antes pruébalo, indaga, cuestiona, no creas tan fácil, ponlo a prueba. Hagamos la siguiente pregunta. ¿Acaso Jesús estuvo en contra de su padre? Yo sé que nosotros, que los que tenemos una formación teológica, vamos a decir, no, ni lo mande Dios, hombre, pues no, 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 no. Es más, usted le pregunta a alguien que está en contra de la ley y le va a decir lo mismo. No. Oiga, ¿usted cree que Jesús estaba en contra de su padre? No, no, no. Pues, ¿cómo va a creer usted eso? Pero usted me estaba diciendo que él vino y quitó mandamientos. Ah, bueno, es que así me dijo el pastor. Si decimos que sí, que Jesús estuvo en contra de su padre y Yeshua estuvo en contra de su padre, ¿qué implicaciones tendría? Piense eso. Eso fue lo que a mí me llevó a investigar. Si yo digo que sí, que desechó y eso no le gustó, no le gustó, ¿qué implicaciones tiene? Por cierto, el libro ese que les dije de Rachmiel de Froiland, lo que saben los judíos acerca, lo que saben los rabinos acerca del Mesías, llega a decir todas las características que debe tener el Mesías. Entre esas, debe de nacer en la época del segundo templo, porque dice que tiene que venir a ese lugar, en el templo. Después de la destrucción del segundo templo, en el año 70, dice, ya nadie califica. Nadie. ¿Por qué? Porque los sabios sabían que tenía que venir al templo.
Los profetas lo dicen. Dos, tiene que venir una época donde hay un gobernante extranjero. ¿Dónde? Allí mismo. ¿Quién estaba de gobernante cuando llegó el Mesías? Herodes, un edumeo. O sea, hay una lista impresionante. Tres, que según basado Isaías debe de ser un respetuoso de la ley de Dios. Así es que si yo digo, Yeshua o Jesús estuvo en contra de su padre, ¿qué implicaciones tendría? ¿No se hubiera cumplido la profecía? ¿Qué más? Parece que la idea es que piense ahora, platique, hable. ¿Qué pasa si yo digo, si pienso, pues sí, creo que sí, él estuvo en contra de, si no de todos, por lo menos sí de varios? ¿Qué implica eso? ¿Desacreditaría al padre? Algo más. Le falta lo más esencial, ¿eh? Les falta. ¿No sería calificado el Mesías? Eso es por qué en el judaísmo al cristiano le dicen, este no puede ser Mesías. ¿Por qué? Porque tú hablas de uno que viene y está en contra de su padre, está en contra de la ley y que dices que todo eso ya no está, este no puede ser Mesías. Es imposible. Para empezar, le hago a él mentiroso. Si yo digo, es cierto, Jesús estuvo en contra de su padre, yo le hago a él mentiroso porque lo que yo encuentro en los textos bíblicos es una obediencia a su padre. Y no solamente eso, el testimonio de los mismos fariseos, los escribas, los saduceos, es que cuando iban y lo probaban en torno a los mandamientos, querían ver qué hacía. Nunca le encontraron que violentara los mandamientos. Los dejaba callados. Nunca. Lo que vemos hacer el Mesías cuando, por ejemplo, hacía sanidades de leprosos, ve y preséntate ante el templo y cumple la ofrenda que ordenó Moisés. Nunca lo ves haciendo cosas en contra del Padre. Entonces yo le podría, si yo dijera que sí, le estoy diciendo un mentiroso. Ahí está un ejemplo. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Vamos a ver algunos textos que han confundido a mucha gente. Algunos, en el ejercicio de repetir solamente lo que alguien le dijo aquí, un predicador le dijo y no analizó, no escudriñó, no investigó. Quizá cuando yo el texto le dijeron, mira, cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, es una evidencia de que está diciendo a la goma esos mandamientos. Oíste que fue dicho, ya pasó. Como le agregaron todo lo que estoy diciendo de más, el receptor lo entendió. Ahí es una evidencia. Ahí está cuando dice, oíste, quiere decir que lo votó. Eso lo razona el oyente, dice, pues lo votó. ¿Por qué? Porque cuando dice, oíste que fue dicho, ya no es más. Sí, pero ¿dónde viene todo eso que ya no es más? ¿Que lo votó? ¿Dónde viene eso? De hecho, en el libro de Levítico 19, ¿alguien quiere ponerse de pie y leer Levítico 19 para compararlo? Levítico 19, 18, hay un texto que va a citar lo que está aquí. Yo voy a leer primero este otra vez para que la persona que lea el Levítico vea qué hay de diferencia. Y cito, en Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vamos a ver si encontramos un símil ahí. Levítico 19, 18. ¿Algo le falta aquí o algo le agregaron en Mateo? Sí viene a amar a tu prójimo, pero la aportación que dice aquí, aborrecerás a tus enemigos, es un agregado que ya hemos dicho de Levítico, perdón, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. No le puedes agregar. ¿Alguien se atrevió y le agregó?
y le dijo, no, tenemos el derecho de odiar a nuestros enemigos. No, no. Eso fue una agregación. Eso es lo que está debatiendo en todo caso. Porque el texto que seguimos leyendo está hablando todo lo contrario. Es más, está hablando acorde a lo que leyó Carolina. No seas vengativo porque dice, si alguien te pega, ponle la mejilla. Está acorde. No seas vengativo. No, me voy a desquitar. ¿Alguien le manipuló? Pero cuando el exponente comparte y el oyente lo recibe sin el análisis y llega a decir el exponente, cuando usted escuche que dice la Biblia, oíste que fue dicho, eso quiere decir que ya el mandamiento quedó atrás. Eso es pura imaginación. Por lo que yo puedo documentar que él está defendiendo la palabra, el Mesías, no ignorándola. En el siguiente versículo, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. No, pues los hombres vamos a decir, amén. Es que se ha tergiversado. Y sin embargo, en la aportación bíblica, cuando uno lee Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo número 1 al 4, dice, tú no le puedes dar carta de divorcio nomás porque sí. Y si le das carta de divorcio por alguna cosa que tú le reprochas, y la mujer va y se casa, y luego después se divorcia, y luego tú vas tras de ella y la reconquistas, oye, no seas descarado, la votaste por algo, y ahora otra vez, eso no se hace. Y eso es lo que dice el Mesías. No hagas eso. Qué fácil divorciarte. Te vale a gorro. Y luego me voy y me consigo otra con un pretexto. No, la Biblia nos dice bajo qué concepto sí se puede divorciar. Y es lo que está repudiando en todo caso el Señor. No el mandamiento. Y uno cuando lo lee dice, ah, mira, tiene razón. Con razón dice Deuteronomio. Está protegiendo a la mujer. Está protegiendo. Dice a la mujer, ¿qué es lo que dicen de Deuteronomio? A la mujer la honra, la respetas, como que la deshonra y la avientas y luego al último, ay, me equivoqué. No, te aguantas, ¿no? Pero la gente lo llega a distorsionar de tal manera que llegan a pensar cuando dice cualquiera, oíste que fue dicho, les hace falta leer el contexto, que está defendiendo. Otro texto peor, en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está. ¿Qué más claro quiere ver? ¿La ley qué es? Maldición. ¿Por qué? Pues allí dice. ¿No dice ahí? Maldición, ley. La maldición, la ley. Ahí está. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Allí está, clarita la evidencia. Entonces, ¿cómo sabemos que no se aplica esto así? Yo le digo a la gente, ¿verdad? Para empezar, cuando venimos a los caminos de Dios, ni conocíamos la Biblia, generalmente, ni nos congregábamos. Así es que de la ley, ni habíamos oído, ni la Biblia. ¿De qué se me puede acusar si no la leí? De nada, no la conocía. Así es que no me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque yo no la conocía. Pero el escritor de esta misma carta de Gálatas llega a decir, ah, pero cuando tú conoces las cosas de Dios y luego te apartas, entonces sí sabrás que dice la Biblia, si te apartas de estos mandamientos, vendrá sobre ti todas estas maldiciones. ¿No hemos escuchado esa frase, pongo delante de ti la bendición y la maldición? No es que la ley sea la maldición, el causante de la maldición es la desobediencia al mandamiento. Pero a alguien aquí se le fue la imaginación y dice, asocia, nos libra de la maldición de la ley. Y está hablando en el contexto de la maldición que menciona la ley cuando alguien peca. La sentencia, no que la ley.
sino el pecado. Pero la gente le dan así un poquito y se lo distorsionan y ya le manipularon la originalidad del concepto bíblico y piensan que el Tanaj o la Biblia judía, el Antiguo Testamento, no tiene ya validez. Uno de los padres de la iglesia, llamado Justino el filósofo o también mártir, Justino mártir del siglo II, fíjense lo que llegó a enseñar. Estoy hablando de uno de los padres de la iglesia. Todos los que estudian teología, cuando van a un instituto teológico, lo que van a ver forzosamente es los escritos de los padres de la iglesia. Jerónimo, San Agustín, muchos. Es decir, que hay evidencia de esos varones de cómo percibían la religión y cómo percibían el judaísmo. Pues vea cómo uno de los padres de la iglesia percibe la ley. Dijo, Dios entregó la ley a los israelitas como castigo. Esta es la fuente donde la saqué. Está en una página de la Universidad Católica. Por eso no nos sujetamos a la ley. ¿Por qué? Porque Dios se las dio como castigo. Era un pueblo terco. Ay, entreténganse con esa maldición. Esa es la mentalidad, hermano. Eso es tremendo. Porque según Deuteronomio dice, no, lo contrario, va a ser reconocido como qué pueblo tan sabio, tan conocedor, tan Dios justo, con estas justicias, decretos, estatutos perfectos. ¿En qué momento cambió? Y en pleno siglo XXI, y recordando las palabras otra vez del doctor Adolfo Royman, que tenemos toda la capacidad de investigar, todavía seguir con los ojitos vendados, como que no. ¿Cómo? Porque ya no importa si es del judaísmo, si es del catolicismo, si es del cristianismo, es brutal la información errónea que se vierte. Brutal. Y curiosamente, yo le llamo así, el método es el mismo, no lo detectan. El método no cambia. Ahora, si decimos, pues, por una parte dijimos, vamos a darle el beneficio de que sí dijo que sí, que estaba en contra de su padre, pues lo haríamos un mentiroso, lo haríamos un desobediente, lo haríamos alguien que no reúne las características de un judío típico de su época, y peor, lo desacreditaríamos como el ungido de Dios. Fácil. Es más, Isaías 2, Isaías 11, son textos que son, Isaías 7, son textos relacionados en la percepción judía antigua como inequívocas, está hablando del Mesías venidero. Y todas dicen, vendrá con la ley de fuego en su mano, enseñará la ley de Dios a su pueblo. Todo eso se acreditaría. Bueno, vamos a ver ahora la parte. Si decimos que no estuvo en contra de su padre, ¿qué pruebas tengo de que no estuvo en contra de su padre? No, no te escucho bien. Ahí tenés una evidencia que sabemos que en la Biblia viene, a lo mejor no me acuerdo dónde, puedo agarrar a lo mejor una ayuda como esta, le pregunto aquí, ¿verdad? ¿Dónde viene el texto con esta frase y lo encuentro? Pero sabemos que lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos visto. Ahorita vamos a demostrar. ¿Qué más? Guarda los mandamientos, un poco difícil de aplicarlo porque alguien podría decir, sí, pero estos mandamientos de Cristo. Otro texto, a ver, alguien que se acuerde por ahí. Algo parecido, que le dé una idea, que diga, no, pero ¿por qué dijo esto pues el Señor? Aunque me diga ese líder, yo encuentro un texto, me acuerdo de un texto, no puede ser. De cierto, dice Juan 5:19. Vamos a ver la evidencia. De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No lo puede hacer diferente.
Ahora, este texto está basado, la concepción de la idea, en un libro que está en el libro de los Salmos 2. ¿Quiere leerlo para que vea? A ver, alguien lea Salmo 2, creo que está, vamos a leerlo porque está corto el capítulo, pero vean por qué hace esta idea de indivisible, inseparable. Salmo 2 es un texto que ese libro de Rakhmiel Froiland lo cita como una evidencia de que los judíos de antiguos hablaban de que ese salmo es 100% mesiánico. Ahí la podemos, si quiere, dejar. Vean. Habrá gente que diga, rompamos la ligadura. Una es el Padre y una cosa es el Hijo. Una cosa es el Mesías, una cosa es el Padre. Se, se reirá. ¿Cómo no? Rompamos su ligadura. No es posible. Por eso es que lo encontramos en el libro de Juan. Nada puede hacer por sí mismo el Hijo. ¿Quiere más evidencias? En el capítulo 3, versículo 17 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino cuál. ¿Qué más que evidencias quiere, hermano? Yo me la pasaría dándole un montón de textos, ¿verdad? ¿Qué más evidencia tiene? Mire, si él dice, yo no puedo hacer las cosas nada más porque se me plazca, podría uno ponerlo hoy en día. Yo hago siempre la voluntad del que me envió, la del Padre. Luego entonces, ¿cómo alguien se atreve a decir lo opuesto? No, él vino y canceló, él vino y quitó, él vino y puso nueva, o todavía peor, no, él vino y fundó una nueva iglesia. Cuando a mí me salieron con esa respuesta, también hice lo propio, ¿no? No, es que él vino y fundó una nueva iglesia. Agarré la Biblia y le dije, ¿dónde? Y casi todos me dicen lo mismo. Bueno, es que así lo escuché, pero ¿por qué no investigó? Las personas que seguían al Mesías, que eran romanos, griegos, mexicanos, o eran judíos. Es más, la Biblia testifica que los judíos que iban con el Mesías, todos iban a la sinagoga, todos. Y el Mesías iba a la sinagoga. Mire el siguiente texto. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora la pregunta, ¿quién lo envió? Pues el texto anterior dice, allá arribita, mi padre. Luego entonces, si dice la enseñanza, porque doctrina es lo que significa, mi enseñanza no es mía, ¿cómo se atrevió alguien a decir, ah, no, es que él trajo nuevos mandamientos, él refundó una fe religiosa nueva, una iglesia nueva, con estatutos nuevos, una Israel espiritual, ajena al Israel bíblico? ¿Pero de dónde? Entonces esto mintió, es un charlatán. Adolfo Reumann llega a decir una frase muy interesante también. Llega a decir, todo el vocabulario, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, todas las frases, todas las cosas que uno ve son propias del judío. Es más, Adolfo Reumann llegó a decir, cuando nosotros encontramos esa frase de que aborrecerás a tu enemigo, nosotros antes decíamos, eso no es cierto. Como judío decía, yo eso decía, eso no es cierto. Nosotros nunca hemos dicho eso. Claro, porque lo habían ocultado. Dice, hasta que descubrimos los rollos del Mar Muerto, encontramos exactamente esa idea. Exactamente. Nosotros los hijos de luz aborrezcamos a los hijos de las tinieblas del primer siglo, dice. Así que certificamos que lo que dicen estos libros son propios de ese vocabulario. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por otra parte, fíjense lo que dice aquí, ¿eh?
Por otra parte, para evadir la responsabilidad de omisión, es decir, no me acuses de que no hago yo, señalan que están en la gracia. Como yo vivo en la gracia, pues yo puedo hacer lo que yo quiera porque vivo en la gracia, nada me puede condenar. En otras palabras, es una licencia para hacer lo que yo quiera en contraposición del mandamiento. ¿Por qué no me circuncido? Porque vivo en la gracia. ¿Por qué no me interesa la dieta alimenticia de aquí? Porque vivo en la gracia. ¿Por qué no haces lo que dice este mandamiento? Porque vivo en la gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Y la gente lo agarra sin darse cuenta como un permiso, como dice Rabí Julio, una licencia para desobedecer. Y desafortunadamente los que viven en la gracia caen en desgracia porque se fundamentan en conceptos que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿es una licencia? Entonces, vamos a pensar, un cristiano regular que quizás le va a decir a usted, no, yo no tomo ni una cervecita porque eso es pecado. ¿Qué tal si le sale el astuto, verdad? No creyente, porque un astuto bíblico le va a decir, para empezar, esto no viene en la Biblia, pero un astuto no creyente, pues no dice que vivimos en la gracia. Y si vivo en la gracia, salud. Un astuto le puede decir eso. Es más, ¿por qué me estás diciendo que ya no tengo por... Mire, yo fui muy astuto, hermano, fui demasiado y siempre he sido muy... Me ha llevado a encontrar muchas respuestas a ser sarcástico. Soy un astuto sarcástico. Porque cuando me decían eso, yo decía, ok, si no vivo bajo la gracia, vivo bajo la gracia y no dependo de la ley. Número uno, ¿qué tal si yo digo yo puedo hacer un ídolo así bonito? Uno que me guste a mí, porque no me gusta ninguno de los que me han presentado. Voy a hacer uno nuevo. San Sergio, bonito. ¿Usted también? Ah, dice que usted también dijo también. Yo también hago el mío. ¿Qué tal si yo quiero hacerlo? No, pero es que no puede ser porque ahí dicen en Deuteronomio 5, Éxodo 20, no te hagas idolatría. No, 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 no. ¿Qué no me dijiste que no, que yo iba bajo la gracia? Y yo me voy más recio. Ah, pero cuando dicen el diezmo, ¿qué no dice que yo bajo la gracia? Es más, no me dices que andar en la ley es maldición. Yo por eso no doy nada, hermano, porque son puras maldiciones. ¿Para qué le busco? ¿Cierto o no es cierto? Yo puedo hacer eso, hermano. No, ¿por qué voy a ofrendar si eso es un concepto de vocabulario antiguo? No, Dios me libre de caer en las cosas del viejo pasado. Yo soy moderno. El pretexto es que si tengo, vivo en la gracia, puedo hacer. Pregunta, ¿dónde encuentras eso en la Biblia? Hay que documentarlo. ¿Dónde dice? Pero los que estamos en la gracia no nos sujetamos a la ley. ¿Dónde? Van a ver que todo lo contrario dice la Biblia. La prueba final. Miren lo que dice el escritor de los textos que vimos en Gálatas anteriormente. Luego, por la fe, pero es antes de que me brinque, ¿verdad? Porque eso no lo miré. Me quedé en la gracia. Dicen otros, no es que lo que importa es la fe. Aunque yo crea, Kire, aunque yo tenga fe, es suficiente. ¿Seguro? Alguien podrá decir todavía peor, como lo hemos escuchado. Ah, no, es que los que somos guiados en el Espíritu Santo nos va diciendo el camino. ¿Tiro la Biblia entonces? ¿O cómo voy a probar a ese Espíritu Santo? ¿Bajo qué mecanismo de pregunta y respuesta? A ver qué me dices en base a lo que yo leo, voy a checar. Entonces hay gente que dice, a mí me guía el Espíritu Santo. Hay gente que me lo ha dicho así, pero ¿cómo sabes que es el Espíritu Santo? Porque hablo lenguas. También habla lenguas el católico, católico carismático. ¿Cómo hacemos ahí? Porque él va a decir lo mismo.
También hablan lenguas las de las razas africanas y no sé qué otros lugares. ¿Cómo lo hacemos ahí? Entonces, entonces, ve por qué dice hermosamente Deuteronomio, les he entregado estos estatutos justos, perfectos, para que seas sabio, no venga una corriente doctrinal y te anden arrastrando, creyendo sandez y media, tontería y media, cosas que ni siquiera Dios las menciona. Y hay de todos lados, hermano, no se diga en el misticismo judío, unas imaginaciones brutales. El Espíritu me guía, pero ¿cómo sabes que es el Espíritu Santo? ¿Cómo saben? Ahora, si el Espíritu Santo, a ver, se la voy a poner más exagerada, porque hay evidencia de lo que voy a decir. Si Dios mismo te dijera, no haya duda, ¿eh? Usted dijera, no hay duda, nadie puede hacer lo que estoy viendo. Dios mismo te dijera algo totalmente contrario a lo que tú sabes que debes de cuidarte y te diga, haz esto. Yo sé que no es lo que te he enseñado, pero hazlo. Es Dios mismo. ¿Qué harías? No lo puedes hacer. Tenemos la evidencia porque le dijo a profetas, no, come del estiércol. No, 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 tú sabes que yo no he violentado el mandamiento de comer cosas inmundas y no puedo comerlas. Ok, yo se lo dijo a profetas para ver qué hacían. Claro. O sea que usted no puede, aunque diga, Dios mismo me dijo, dice, no, pero aquí dice otra cosa. No puedo contradecir lo que tú ya has enseñado. Una prueba. No puedes. Así es que alguien diga, pero el Espíritu Santo me dice que yo puedo ignorar esos mandamientos y al fin y al cabo, ya Dios cambió y puso nuevos mandamientos y entre ellos el domingo, falso. La prueba final, termino. Luego por la fe invalidamos la fe, la ley, dice Pablo a la carta de los romanos. Luego por la fe invalido la ley. Pablo pudo haber puesto ahí, pues sí, pero ¿qué dice? En ninguna manera se te ocurra. Nosotros la confirmamos. Ahora, cuando digo la confirmamos, significa cuando la obedezco, cuando la desobedezco. Entonces, cuando se obedece, la confirmas, la haces. Pablo también, Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Es decir, ya sabe que pecar es, primera de Juan 3:4 dice, pecar es violentar la ley de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo pudo haber dicho aquí, amén. Ya no estamos bajo esos conceptos. Dice aquí, de ninguna manera. Bien dijo el Señor Yeshua en Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Pero parece todo lo contrario. Cuando la persona se aparta de la ley de Dios, cuando la persona se aparta de la verdad, ¿qué es verdad? Dijo nuestro Señor, santifícalos en tu verdad. Padre, tu palabra es verdad. Piense lo siguiente, la verdad te hará libre. Ahora ponga en el sentido opuesto la falsedad que me va a generar, esclavitud. ¿Por qué yo veo tanta gente con miedos, pánicos? Y gente que usa Biblia, ¿eh? Gente que usa Biblia. ¿Por qué? ¿Acaso no han conocido la verdad y se fundamentan en supersticiones, doctrinas falsas?
doctrinas sin fundamento. Y en vez de estar haciendo lo que debemos de estar haciendo, andan haciendo cosas que no deben de andar haciendo y ocupados en ello. Es por ello que entonces terminé ese texto con eso y el título de hoy le puse El efecto de la verdad. El efecto de la verdad te tumba las supersticiones. El efecto de andar en la verdad te tumba los miedos. El efecto de la verdad te mantiene alerta porque no permites que te mueva la doctrina X. No, aunque parezca razonable y parezca divina, no. Pero es que lo dice el más grande de los grandes. Pues no importa. Si violenta el mandamiento, tengo toda la libertad de decirle a esa persona, apártate de mí, hereje, promotor de falsedad, manipulador, porque no solamente le agregan, a veces hasta le quitan y entonces se pierden, se apartan, se alejan de Dios. Inclina tu rostro. Padre. Gracias por ver este video. Te espero en nuestra próxima ocasión. Si te fue de tu agrado, dale like, comparte este video y no olvides suscríbete. Hasta la próxima. Shalom.